Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y ya estamos en este año 2024. Recuerda que estamos con la serie Las cosas viejas pasaron y debemos recordar que somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Queremos orar por ti. Tienes en Cristo una familia que te quiere ayudar a orar en esta mañana y en este día y en esta semana. Puedes comunicarte a través del WhatsApp, ya lo conoces, 811-590-9879. Nos puedes llamar, puedes mandarnos un mensaje de texto o puedes mandarnos un audio. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana, su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo una porción de la palabra de Dios en la serie Las cosas viejas pasaron, y el tema en esta mañana pues es dando en el blanco. Así es que pues si tú no has dado en el blanco, pues hoy lo vas a hacer. Las metas bien dirigidas le van a permitir a usted dar en el blanco, acertar del propósito que Dios tiene para su vida. Y vamos a hablar hoy acerca del propósito y de la meta. ¿Qué es un propósito? Bueno, el propósito es el ánimo de hacer o no hacer alguna cosa, y la meta, bueno, es el fin al que se dirigen las acciones o los deseos de alguna persona. El propósito de esta mañana es la razón de su existencia. ¿Por qué está usted aquí? Bueno, el propósito está relacionado con las prioridades a largo plazo que Dios ha planeado para su vida. Dice Efesios 1, 11 y 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Muy bien, la meta, pues la meta es el camino que lo lleva a lograr su propósito. Y ahorita vamos a dar un ejemplo para que usted pueda entender mejor esto. Las metas se relacionan con los diferentes trabajos que realiza. Dios nos permite llevar a cabo nuestro trabajo con el propósito para nuestra vida. Es decir, Dios nos da la oportunidad de que realicemos nuestra actividad en el trabajo para que se cumpla en nuestra vida. Primera de Corintios 12, 5, 6 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así es que, bueno, Dios tiene un propósito. Debemos recordar que el pasado ya no lo podemos cambiar. Usted se puede lamentar por muchas malas decisiones que haya tomado en el pasado, pero pues ya no se puede hacer nada porque ya eso quedó allá. Lo que sí puede hacer es tener un propósito y una meta bien definida para su vida. Le voy a poner un ejemplo de propósito. Usted puede tener el propósito este año 2024 de leer toda la Biblia completa. Ese es el propósito, leer la Biblia. ¿Cuál sería la meta? Bueno, la meta es que lo pueda hacer durante este año. En un año. Si usted lee 4 capítulos por día, usted en este año va a leer la Biblia
completamente, de Génesis a Apocalipsis. El propósito es el ánimo de hacer algo o de no hacerlo. En este caso, si usted se propone leer la Biblia, ese es el propósito. Y la meta, bueno, es el tiempo que usted se va a tardar. En este caso sería de 1 año. ¿Qué dice la palabra de Dios? Colosenses 3, 23 y 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Así es que, bueno, ya sabemos que el propósito y la meta, siempre todo lo que nos propongamos en nuestra vida es como si lo hiciéramos para el Señor. Dios nos ha diseñado de esta manera, así es que es un buen tiempo en este inicio de año para hacer esos propósitos importantes en nuestra vida. Recuerde que todo propósito pues debe de tener una meta para que pueda usted llegar a cumplirlo. Haga propósitos espirituales primero, eso es bien importante. Orar todos los días, leer la palabra de Dios, esto lo llevará a tener una relación estrecha con Dios y de esta manera su vida va a empezar a tomar orden. Haga propósitos positivos, propósitos que lo hagan crecer. Sí, muy bien en el ámbito espiritual, pero también, ¿por qué no?, en el ámbito familiar, en el ámbito del matrimonio, en el trabajo. Hay muchos espacios donde podemos mejorar con un buen propósito y una buena meta. Hermano José, buenos días. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos los que nos escuchan en toda la semana. Preparémonos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Las cosas viejas pasaron y el tema Dando en el blanco. Familia, recuerden que anteriormente mencionamos acerca de que las metas y los propósitos no son lo mismo, pero que se relacionaban entre sí. Bien, entonces vamos a ver que las metas bien dirigidas le permitirán dar en el blanco. El propósito que Dios tiene para su vida. Veamos estos propósitos que nuestro amado Dios tiene para los que le buscan. Propósito, el porqué de su existencia. ¿Por qué está aquí? Los propósitos se relacionan con lo que usted quiere lograr en su vida. Vayamos a su palabra en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A todos los que fueron traídos a una relación con Dios en su plan eterno, gracias a su conocimiento previo, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en Efesios 1:5 dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De acuerdo con el pasaje anterior de Romanos 8:29, podemos pensar que los que también los predestinó, aquí en este pasaje de Efesios, podemos decir que el amor de Dios se ve en la predestinación, aparte de que también somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Imagínense que al ser adoptados como hijos, tenemos los mismos derechos que el Señor Jesucristo, su Hijo. ¿Por qué? Porque somos de la familia de Dios. Nada más. Meta, el qué de su existencia.
¿qué hace en su vida? Las metas se relacionan con sus actividades. Vayamos a su palabra, Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, por tanto, mirad atentamente cómo vivís, o sea, derechito, rectamente, porque si conocemos al Padre, ya no podemos andar como antes, porque ahora somos hijos, somos sus hijos, o sea, andar más cerca de su palabra. Entonces, los creyentes deben andar como sabios o diestros y así agradar al Señor. Y la manera de hacerlo es aprovechando bien el tiempo, cada momento oportuno. Y la razón para este andar es porque los días son malos. Cada vez hay más pecado y más violencia y drogas, etc. Muchos andan en pecado, y ya que el tiempo es corto, sus hijos, los creyentes, deben usar su tiempo al máximo para volverse de las tinieblas a la luz. Esto requiere una conducta sabia, en lugar de ser insensatos o necios sin sentido. Los cristianos deben entender, comprender intelectualmente cuál es la voluntad del Señor solo después de que uno entiende lo que le agrada a Él. Puede llevarlo a cabo en su vida. Claro, leyendo constantemente su palabra y orando. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero comunicarles algo muy importante, que ya no están solos, porque en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten. Envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. Bueno, familia, ya está listo Pedro para seguir compartiendo. No se pierda ninguna parte de este tema que es importante para vivir conforme a su voluntad. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y continuamos con el tema de esta mañana. Uno de los propósitos más importantes es que usted se alinee también con el propósito de Dios. Los propósitos son la inspiración que le van a ayudar a alcanzar sus logros. Y ahorita voy a poner un ejemplo muy práctico y muy importante. Dice la palabra de Dios, si usted tiene una Biblia ahí en casa, busque ahí la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Meta, calcule sus tiros al blanco. Las metas son sus logros personales. Salmo 62, 12 dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y bueno, ¿cuál es uno de los propósitos más importantes y de las metas más importantes? Bueno, un propósito que usted no debe de dejar de pasar
Si usted todavía no tiene una relación personal con Cristo, si usted todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, no ha pedido perdón, no se ha arrepentido, pues ese puede ser el mejor propósito, no solo de este 2024, sino de toda su vida. El propósito de buscar a Cristo, el propósito de aceptar a Cristo en su corazón, pedirle perdón, arrepentirse por todas aquellas cosas que usted ha hecho y desagradan a Dios, por el pecado que hay en su vida. ¿Cuál sería la meta de este propósito? Pues una meta preciosa, la salvación. Tener la certeza, la esperanza, pero también la certeza de que el día que usted muera, usted va a estar en la misma presencia de Dios. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, pues hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. Pero usted dirá, bueno, pero pues yo no soy tan malo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que toda la humanidad estamos en pecado y estamos destituidos de la presencia de Dios. Déjeme decirle que con seguridad usted y yo vamos a morir. Y la palabra de Dios nos menciona solo 2 lugares a donde vamos a ir. Uno de ellos es el cielo y el otro es el infierno. Todos queremos ir al cielo. Nadie se quiere morir, pero todos queremos ir al cielo cuando eso ocurra. Yo no he escuchado a alguien que quiera ir al infierno. Una grande meta en su vida es la salvación. Y usted se preguntará, ¿cómo hago esto? Bueno, si usted tiene una Biblia, ahí en el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan, ahí nos explica de manera figurativa cómo lo podemos hacer. Dice que llegó un maestro de la ley con Jesús buscándolo de noche, diciéndole, pues los milagros que tú has hecho de seguro deben de venir del cielo. Y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice él, bueno, te es necesario nacer de nuevo. Y le dice el hombre a Jesús, pero ¿cómo yo siendo viejo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, esto es espiritual, es un nacimiento espiritual. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que ya lo sabe, si usted no tiene este propósito, bueno, ponga este propósito que sea el más importante de este año, no espere más. No sabemos, no conocemos el futuro. Lo que sí conocemos es que si usted muere sin Cristo, sin duda va a ir al infierno. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, pide perdón y se arrepiente, entonces usted va a llegar a la meta que es la salvación. Es que la palabra de Dios nos invita siempre a buscar esa relación con Dios. San Juan capítulo 1, versos 11 y 12 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que si usted le recibe a Cristo en su corazón con una oración sencilla, ahí en casa pidiéndole perdón, diciéndole que abre su corazón, que lo recibe, que se lo entrega a Él, entrega su vida completa al Señor, Dios empezará a obrar en su vida y entonces usted tendrá propósito para vivir y tendrá una meta gloriosa, una esperanza de estar allá. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, ustedes también estén. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por participar con nosotros. Y continuamos. Estamos con la serie Las cosas viejas pasaron y el tema Dando en el blanco. Propósito, disfrute la razón por la que está aquí. Familia, cuando hemos conocido a Dios
y sabemos que los propósitos para nosotros vienen de parte de Él, entonces podemos experimentar que sus propósitos producen paz. Así dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Familia, en este pasaje podemos ver al apóstol Pablo en una oración pidiendo bendiciones. La descripción que se menciona del Señor como Dios de esperanza se relaciona con la esperanza mencionada en los versículos anteriores y con las promesas divinas registradas en la Escritura, las cuales infunden aliento. El apóstol Pablo estaba pidiendo a Dios que llenara a todos los creyentes de todo gozo y paz. Este gozo se relaciona con la alegría de proveer el cumplimiento de las expectativas personales. La paz viene de la seguridad de que Dios cumplirá estos anhelos. Filipenses 4:7. Seguramente que después de una exhortación, la paz de Dios se desborda en el alma atribulada de la persona. El Señor Jesucristo es la paz del creyente y cada hijo de Dios tiene paz con Él a través de la justificación por la fe. Y esta paz se relaciona con la tranquilidad interior del cristiano que camina cerca de Él. La paz que sobrepasa todo entendimiento va más allá de la habilidad de la comprensión humana y es la que protege a los creyentes. Guardará, término militar que significa proteger. La paz de Dios es la fuerza protectora de los corazones y pensamientos, es decir, las emociones y reflexiones de los hijos de Dios. Estas cualidades se experimentan cuando los creyentes se dedican a creer en Dios, como dice Efesios 11:1. Como resultado, los creyentes abundan en esperanza por el poder del Espíritu Santo, Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto dice el apóstol Pablo. La realización de todos los propósitos de Dios para el bienestar de sus hijos proviene del poder otorgado por su Espíritu. Qué recordatorio apropiado al concluir esta exposición apostólica en cuanto a la vida cristiana. Ahora vamos con la meta. Explote sus talentos y habilidades. Las metas demuestran su crecimiento externo. Vayamos a su palabra. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Los creyentes deben ser diligentes en usar sus dones espirituales que han recibido de parte de Dios para ministrar a otros. La frase como buenos administradores o también como buenos mayordomos no tenían riqueza propia, sino que administraban la riqueza de su amo, de acuerdo con sus deseos y dirección. El don proviene de la gracia de Dios. Su gracia se manifiesta a la iglesia en tanto que los creyentes ejercitan sus dones espirituales, sirviéndose los unos a los otros. Su gracia es multiforme,
o sea que tiene diversas formas. El apóstol Pedro dividió el servicio cristiano en dos categorías principales: el que habla, la leí, y el que ministra, diaconei. Estas dos funciones generales de la obra de Dios a menudo se traslapan. Ambos grupos funcionan por medio de la dependencia y provisión bondadosa de Dios. La razón para confiar en las palabras de Dios de Hechos 7:38 y su poder es que Dios reciba la alabanza por medio de Jesucristo. La alabanza y el crédito por el ministerio cristiano siempre deben darse a Cristo. Familia, nos despedimos agradeciéndoles de antemano su amable atención, deseando que todos ustedes tengan un año 2024 lleno de bendiciones. En nombre de todo el equipo de Suena Familiar, invitándoles a que escuchen el siguiente programa el próximo viernes. ¡Saludos! Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.